Déjame hacerte una pregunta que te invita a la reflexión. Si pudieras lograr algo que parece imposible, ¿qué sería? Tal vez sea una gran misión para Dios, algo que esté profundamente grabado en tu corazón. O tal vez sea un avance significativo en una relación. ¿Cuál es esa hazaña imposible que te gustaría que Dios lograra en tu vida? Tengo maravillosas noticias para ti esta noche. Dios desea lograr lo imposible para ti, su amado Hijo. Incluso aquellos sin el poder de Dios logran grandes cosas, pero Dios no solo nos llama a hacer grandes cosas, nos llama a hacer lo imposible. Considere estas citas inspiradoras. A.W. Tozer dijo, Dios está buscando a aquellos con quienes pueda hacer lo imposible. Desafortunadamente, a menudo nos limitamos a lo que podemos hacer solos. George Mueller nos recuerda, la fe no opera en el ámbito de lo posible. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe comienza donde termina el poder del hombre. Amy Carmichael, la gran misionera en la India, dijo, cuando te enfrentas a lo imposible, puedes contar con el Dios de lo imposible. Warren Wiersbe afirmó sabiamente, nuestra fe no se prueba hasta que Dios nos pide que soportemos lo que parece insoportable, que hagamos lo que parece irrazonable y que esperemos lo que parece imposible. Y D.L. Moody declaró, si Dios es tu socio, haz que tus planes sean grandes e imposibles. Pero estas no son solo palabras de hombres. Escuche las promesas en las Escrituras. Jeremías 22:17 dice, Oh Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido, y nada hay demasiado difícil para ti. Jeremías 32:27 afirma, He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo que sea demasiado difícil para mí? Y en Mateo 19:26, Jesús nos dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Has notado cómo muchas veces dejamos de hablar de lo imposible, aunque servimos al Dios de lo imposible? En algún momento de nuestras vidas, todos nos encontramos arrinconados, sin saber qué hacer o a dónde ir. Pero recuerda, servimos a un Dios para quien nada es imposible. Cuando nos encontramos diciendo, no sé qué camino tomar. ¿Qué debo hacer? Todos hemos pasado por eso, de espaldas a la pared, enfrentando situaciones que parecen insuperables. Puede parecer imposible superar esto sin experimentar dolor o dificultades importantes. Podría parecer imposible evitar graves problemas financieros. Podría parecer imposible curarse después de lo que dijo el médico. Nos encontramos con diversas situaciones que parecen imposibles. Lo primero que quiero que reconozcas es esto: Jesús es plenamente consciente de aquellas circunstancias que parecen situaciones imposibles. Observe que dije aparentemente imposible, no realmente imposible. Parece imposible. Parece imposible. Pero cuando enfrentamos estos tiempos difíciles y tenemos la espalda contra la pared, nuestra reacción inicial a menudo es preguntar, «Oh Señor, ¿qué voy a hacer?». Esa es la pregunta equivocada. Piénselo detenidamente porque es crucial. En lugar de preguntar, «Señor, ¿qué voy a hacer?», pregúntale, «Señor, ¿qué vas a hacer?». Nada es imposible cuando Jesucristo interviene en nuestras vidas y nuestras situaciones. Si trato de manejar estos desafíos por mi cuenta, seguramente tendré dificultades. Pero si lo invito a entrar en mi situación, si lo reconozco y lo invoco, Él intervendrá con su compasión y amor para abordar cualquier cosa que esté enfrentando. A menudo nos preguntamos por qué las cosas no salen bien, por qué no podemos resolverlas. Pero Dios no quiere que lo resolvamos todo por nuestra cuenta. Él quiere que confiemos en Él y que lo invoquemos.
Él no solo está consciente de nuestras circunstancias, sino que siempre tiene un plan para nuestras situaciones aparentemente imposibles. Confía en Él y deja que Él te guíe a través de las imposibilidades. Jesús nunca es tomado por sorpresa. Él siempre sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, y conoce los recursos exactos necesarios, sin importar lo que estés enfrentando en la vida. Él sabe exactamente qué hacer. Entonces, dejaré mis cálculos y comenzaré a confiar. Cuando hagas esto, te sorprenderás de lo que Dios puede cambiar en tu vida. Necesitamos buscar a Dios por lo imposible, creer en los milagros y soñar que Dios hará en nuestras vidas más de lo que jamás imaginamos, para su gloria y nuestro bien. Para sentar las bases de esto, veamos dos historias diferentes sobre Jesús, donde Él quedó asombrado por dos razones muy diferentes. Primera historia, Jesús está en su ciudad natal. La gente lo criticó por declarar quién era. Preguntaron, ¿quién se cree este hombre que es? Marcos 6, 5-6 dice, no pudo hacer allí muchos milagros poderosos, excepto imponer sus manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Estaba asombrado por su falta de fe. Historia 2, un centurión romano tenía un sirviente enfermo. Se acercó a Jesús y le pidió que sanara a su siervo. El centurión creía que Jesús podía sanar a su siervo con una sola palabra. En Lucas 7:9, dice, cuando Jesús oyó esto, quedó asombrado. Volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, os digo que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Dos momentos diferentes, Jesús quedó asombrado, una vez por la falta de fe y otra por la gran fe. Entonces, aquí hay una pregunta que solo usted puede responder. Si Jesús observara su nivel de fe, ¿se sorprendería de lo audaz que es, o se sorprendería de lo pequeño y deficiente que es? Piense en el año pasado. ¿Qué grandes pasos de fe diste? ¿Intentaste algo tan audaz, tal vez incluso arriesgado, que no podrías haberlo logrado sin Dios? ¿Qué pasa con tu vida de oración? ¿Por qué oraste? Si Dios respondiera cada una de tus oraciones, ¿qué sería diferente en el mundo? Lamentablemente, para muchos cristianos nada cambiaría porque no oraron con valentía ni tomaron ninguna medida significativa. Dios dice, puedo hacer todas las cosas y, sin embargo, a menudo ni siquiera lo intentamos. Dios se sorprendería de tu gran fe o de tu falta de ella. Nada es imposible para Dios porque Él no tiene fracasos. Nunca leemos en la Biblia que Dios se esfuerce pero fracase. Nada es imposible para Dios porque Él siempre entiende. En este momento, el problema que atormenta tu mente, Dios ya sabe la respuesta. Confía en Él y deja que Él te guíe a través de ello. Él sabe quién es la respuesta, dónde está la respuesta, cómo solucionarlo y cómo cambiar las cosas. El problema es que a menudo medimos la capacidad de Dios por nuestra cuenta. Debido a que no podemos hacerlo, porque no lo sabemos, porque nunca lo hemos experimentado, erróneamente agrupamos a Dios con nosotros y pensamos que Él es igual de limitado. Creemos que Dios está diciendo, te escucho, pero no va a funcionar. Pero ese no es el caso. Medimos por nuestro entendimiento. Cuando nos enfrentamos a problemas en el matrimonio, la salud, las finanzas o con nuestros hijos, a menudo preguntamos, ¿cómo podría funcionar esto? En Juan 6, 8-9, Andrés, el hermano de Simón Pedro, habla y dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿hasta dónde llegarán entre tantos? Está tratando de calcular la solución, pero la fe no requiere saber cómo. La fe no significa que tengas que saber exactamente cómo proveerá Dios. No es necesario que comprenda, estás obligado a creer.
Dios nos ayuda en situaciones imposibles para que podamos mirar hacia atrás y recordar sus milagros cuando enfrentemos desafíos futuros. Cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres, además de mujeres y niños, sobraron 12 cestas, una para cada discípulo. Este fue un recordatorio tangible para ellos. Cada vez que enfrentaban otra situación imposible, podían recordar el milagro de los panes y los peces. Ahora, veamos Mateo 14 y la historia de Pedro caminando sobre el agua. Comenzando el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirlos, subió solo a la ladera de un monte a orar. Más tarde esa noche, él estaba allí solo, y el barco ya estaba a una distancia considerable de tierra, azotado por las olas porque el viento era contrario. Los discípulos estaban en una barca, en medio de una fuerte tormenta, aterrorizados por las olas. Y luego, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Demostró que incluso en las circunstancias más caóticas y aterradoras, Él tiene el control. Dios quiere que le confíes lo imposible. Así como los discípulos llevaron el recuerdo de la alimentación milagrosa, nosotros debemos llevar con nosotros las lecciones de la fidelidad pasada de Dios. Cuando enfrentamos nuevas tormentas, podemos confiar en que Él sabe exactamente cómo sacarnos adelante. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar en el versículo 26, se turbaron y dijeron: «Es un espíritu», y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Confiad, soy yo, no temáis». Ahora alguien le va a pedir a Dios lo imposible. Han visto lo imposible, como alimentó a los 5,000, pero ahora van a pedirlo ellos mismos. En el versículo 28, Pedro le respondió y dijo: «Señor, si eres tú, dime que vaya a ti sobre el agua». Aquí está la primera clave: hay que preguntar. Tienes que pedir lo imposible. Pedro dijo: «Señor, mándame ir a ti sobre el agua». Todos los discípulos estaban en esa barca, pero solo uno preguntó. Y porque un hombre pidió, Dios hizo lo imposible. ¿Cuándo fue la última vez que pediste específicamente lo imposible? En Santiago dice: «Pedid y recibiréis». Esto significa preguntar con especificidad. ¿Cuándo fue la última vez que pediste lo imposible? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué cosa imposible quieres que Dios haga? Dios dice: «Pedid con fe, creyendo, y recibiréis». Entiende, no eres tú quien hará lo imposible, es Dios a través de ti. Si crees que eres tú quien lo va a lograr, entonces tienes un problema de vanidad. ¿Te das cuenta de lo poderosa que es tu pregunta? ¿O el diablo ha arruinado tu fe, haciéndote creer que tu petición no hará ninguna diferencia? Pide con fe y creyendo, y recibirás. Deberías tener una lista de cosas imposibles que estás pidiendo, pero tienes que preguntar. Si quieres que Dios haga lo imposible, primero tienes que pedírselo. En segundo lugar, hay que apartar la vista de la tormenta. Ahora, si estuviera en el barco, creo que habría dicho: «Jesús, quiero caminar sobre el agua, pero ¿podrías detener esta tormenta primero? ¿Podrías mejorar las circunstancias, por favor?». Pero Dios no arregla las circunstancias primero. Eso es lo que hace el hombre. A menudo pensamos: ¿cómo solucionamos este desastre? Pero Dios dice: «Deja el desorden en mis manos. Aparta tus ojos de la tormenta». La tormenta en tu vida no es motivo para no pedirle a Dios lo imposible. El diablo puede decir: «Claro, Dios podría hacer lo imposible por otros, pero no por ti», y paralizarte con tus circunstancias. Aparta tus ojos de la tormenta.
La tormenta no controla el poder de Dios. El poder de Dios controla la tormenta. Nunca es el momento adecuado para hacer lo imposible, nunca. Entonces, pide con valentía y cree que Dios actuará, independientemente de las tormentas que te rodeen. No esperemos un año, entonces todavía será imposible. Las circunstancias no gobiernan el poder de tu Dios. Puedes confiar en Él. Lee Hebreos 11. Ninguno de los héroes de la fe tenía una red de seguridad. Solo tenían a Dios. A menudo decimos, quiero que Dios me use. Ninguna persona en las Escrituras tenía una red de seguridad. Lo que tenían era a Dios. Tienes que deshacerte de un plan B. Es común pensar, creo en ti, Jesús. Creo que eres el Dios de lo imposible. Pero en caso de que no lo cumplas, necesito un plan B. Plan de respaldo. Eso no es fe. Deshazte de tu plan B. Peter es un gran ejemplo. En Mateo 14:29, Jesús dijo, ven, y Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua para ir a Jesús. Dios podría haberlo hecho flotar, pero no lo hizo. Peter tuvo que salir. ¿Qué haría falta para que salgas? Nunca alcanzarás tu potencial si vas a lo seguro. Dios quiere que intentes cosas que solo son posibles con su ayuda. Y sí, eso da miedo. La mayoría de nosotros nos aferramos a la seguridad. Pedro salió del barco y caminó sobre el agua durante una tormenta que aterrorizó a los pescadores experimentados. Comenzó a hundirse, pero recuerde, los otros 11 discípulos ni siquiera salieron del barco. Algunas personas piensan que fallar significa perder la voluntad de Dios, pero muchas veces fallar es el primer paso para descubrirla. Nunca dejes que el miedo al fracaso te impida dar un paso de fe. ¿Qué pasa si inicias un negocio y fracasa? Eso es parte de la fe. Busque consejo sabio y ore, pero comprenda que la fe implica riesgo, razón por la cual muchas personas quieren una garantía. Algunos de ustedes van a lo seguro y lo saben. Hebreos 11:1 dice, la fe es la confianza de que sucederá lo que esperamos, nos da seguridad sobre las cosas que aún no podemos ver. El problema para muchos de nosotros es que queremos una garantía. Pero Dios no opera de esa manera. Puedes tener fe o puedes tener control, pero no puedes tener ambas cosas. A veces tienes que decir, creo que Dios me está llamando a hacer esto. Has orado al respecto, has buscado consejo sabio y no estás violando las Escrituras. Crees que Dios quiere que des este paso y no hay nada de malo en ello. Quizás te preguntes, ¿qué pasa si fracaso? Bueno, si lo haces, vuelve a levantarte. La Biblia dice que aunque el justo caiga 7 veces, el Señor lo sustentará. No tengas tanto miedo al fracaso que no vivas plenamente. Algunos de ustedes necesitan soltar el control para dar un paso de fe. Dios no te mostrará los pasos 3, 4 y 5 hasta que des el paso 1. Tienes que dar ese primer paso. Algunos de ustedes necesitan tomar algunos riesgos de fe. Para avanzar hacia su destino, debe alejarse de su seguridad, su sueldo, su comodidad garantizada. Tendrás que correr un riesgo. Eso es lo que separa a quienes tienen éxito de quienes no. No es que sean mejores, simplemente se arriesgaron. Quizás te preguntes qué va a pasar, pero si lo supieras, no se llamaría fe. ¿Quién sabe de lo que eres capaz? Intentar y fracasar no es tan malo como no intentarlo nunca. Si quieres algo que nunca has tenido, debes hacer algo que nunca has hecho. Y sí, te resultará incómodo porque nunca lo has hecho antes. No tendrás ninguna seguridad a la que aferrarte.
Hay personas aquí sentadas en sueños que les gustaría perseguir pero que tienen miedo de hacerlo. Lo sé. Hay algo en lo que has estado pensando durante un par de años. Tal vez sea iniciar su propio negocio o cambiar de carrera. Es posible que tengas que dar un paso atrás durante una temporada para seguir adelante. Y eso está bien. Da ese paso de fe. Se necesita fe para lograr esos cambios. No se trata de ser tonto o actuar sin consejo ni oración. Pero, en última instancia, eres tú quien tiene que correr el riesgo, cortar la línea de seguridad y saltar al agua. No pasará nada hasta que salgas de ese barco. Algunos de ustedes pueden ir a la tumba preguntándose, ¿y si hubiera hecho eso? ¿Y si hubiera dejado ese trabajo? ¿Y si hubiera comenzado ese negocio? Nunca lo sabrás hasta que lo intentes. Así que no te quejes de tu situación si no estás dispuesto a dar un paso de fe para cambiarla. Recuerda esto, nunca subestimes lo que Dios puede hacer en tu vida cuando le entregas todo. Muchas personas se sienten desanimadas con sus vidas y cuestionan su importancia y su capacidad para lograr algo significativo. No ven que suceda mucho en sus vidas y, a menudo, es porque no han entregado sus vidas a aquel que los creó. Entrega tu vida a Dios, quien quiere obrar en ti y mostrarte lo que Él puede hacer. La mayoría de las personas se aferran firmemente a sus vidas y viven según sus planes y deseos. Dicen, así es como quiero vivir, lo que quiero hacer, a dónde quiero ir. Lo que no se dan cuenta es que Dios tiene el mejor plan posible para sus vidas. Pero para que ese plan funcione, debes abrir tus manos, entregarle tu vida y confiar en Él completamente. ¿Crees que Dios tiene el mejor plan para ti? ¿Estás dispuesto a dejar que Él te lo muestre? La mayoría de las personas no lo son y terminan atrapadas en sus planes limitados mientras Dios tiene algo mucho más grande reservado. Ábrete a Él y pregúntate, ¿qué podría hacer Dios conmigo? Dios se especializa en cosas que parecen imposibles. Él conoce innumerables maneras de abrirte un camino. Cuando te dejas llevar y dejas que Dios se salga con la tuya, se necesita una fe simple e infantil para confiar en Él y observar lo que Él hace en tu vida. Entonces, al dar un paso de fe, recuerda esto, los planes de Dios para ti son mayores que cualquier cosa que puedas imaginar. No dejes que el miedo te detenga. Confía en su poder y su amor. Da ese salto, deja de lado tus planes y abrázalos de Él. Te sorprenderá lo que Él puede lograr a través de ti. Con Dios lo imposible se vuelve posible. Sal del barco y observa los milagros que se desarrollan en tu vida. Cree, confía y actúa. Tu viaje de fe apenas comienza.